es un lugar físico. Damos la bienvenida a Jeremías, al más grandote. El cielo es un lugar físico, así como el lugar que tenemos hoy acá. Físico, hermano, es visible, es palpable. El cielo es un lugar físico, el tercer cielo, donde mora el que reina y vive por los siglos de los siglos, y el Señor Jesucristo. Es un país, porque es inmenso, es inmenso. Es un paraíso, porque es bellísimo, sumamente bellísimo. Y así lo describe la palabra de Dios, y así lo describe Juan, que fue llevado al tercer cielo. Y así lo describe el Señor Jesucristo. Es un reino, y es un reino porque hay dominio, porque hay orden, porque hay dominio. Y ese lugar es el lugar en el que vamos a ir todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Amén. Pero en ese lugar también habrá un juicio, así como habrá un juicio sobre esta tierra. No se terminaron los terremotos, hermanos, van a continuar. Y aquellas naciones que han ofendido al Señor con sus pecados, que han alcanzado el borde del pecado, van a sufrir. Porque vendrán juicios mucho más grandes y habrán terremotos mucho más grandes. La Biblia lo describe, que cada día van a ir aumentando en magnitud. Lo que sucedió en Venezuela era de 7.5, ¿qué? ¿Ah? El más alto. Ocurrió en Japón, fue de 9.5. Y se dice que este terremoto movió un poco la Tierra de su órbita, la movió. Y vendrán a mayor escala, porque así lo ha dicho el Señor. Vendrán, seguirán viniendo pestilencias, seguirán viniendo hambrunas. ¿Sabe que con este super niño se está hablando de que habrá hambrunas fuertes? Porque en lugares habrá mucha inundación y en otros lugares habrá demasiada sequía. Vamos a Isaías capítulo 24. Isaías, y veamos lo que la palabra de Dios nos dice. Isaías capítulo 24. Dice así. En todo el centro de la Biblia, usted la abre, están los salmos, y le da más adelantico, y nos vamos a encontrar con Isaías, Proverbios, Cantares. Isaías. Todo el centro de la Biblia. Hermano, haga el esfuerzo por comprarse una Biblia. Así como hace el esfuerzo por tener un celular. Haga el esfuerzo por tener una Biblia física. Estoy seguro que Dios lo va a bendecir para que compre una Biblia. Pero haga el esfuerzo por tener una Biblia. Dice así, versículo 1: He aquí Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores, a sus habitantes. En este primer versículo nos enseña que el que va a hacer el juicio, ¿quién es? Jehová, el Todopoderoso,
el Altísimo, el que reina y vive por los siglos de los siglos. Pero también ese juicio lo va a hacer el Señor Jesucristo, van a ser los dos. Ya se lo mostré el domingo pasado. Ese juicio. ¿Sabe, hermanos? Dios nunca juzga a alguien o nunca envía una maldición sin que se la merezca. Nunca envía una maldición sin que se la merezca. Usted tracalea a alguien, espere que le va a venir una maldición. A usted también lo van a tracalear. Pero nunca la maldición viene si no es a consecuencia de lo que sembramos. No vendrá, sino a consecuencia de lo que sembramos. Será un juicio, vamos a ver, versículo 2. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así su amo como a la criada, a su ama como al que compra, al que vende como al que presta, al que toma prestado como al que da al otro, así que lo recibe. Este juicio, lo que nos quiere decir este versículo 2, es que será un juicio universal. Nadie se escapará. Lo que nos está diciendo el Señor es aquí, todas las clases sociales, sea pobre, sea rico, sea poderoso, sea obrero, todos. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque Dios no tiene consentidos. Recuerdo que hace mucho tiempo había un hombre y él decía: yo soy el consentido de Dios. Y un día le dije: Dios no tiene consentidos. Mosca, pila, doble rodillas, ande despierto, porque le va a salir caro esa palabra de ser consentido. Hasta hoy está en el suelo y no se ha levantado. Tiene años y no se ha levantado. Dios no tiene consentido. Dios no necesita de usted ni necesita de mí. Entienda eso, hermanos. No, que se murió el pastor. Se murió el pastor. Dios pondrá otro. Porque Dios su obra nunca la dejará. Él sigue su obra. No, que se murió la que cantaba. Dios pondrá otra. Porque Dios no tiene consentidos. Es usted y yo lo que necesitamos al Señor. Y es usted y yo lo que necesitamos todos los días doblar rodilla. Es usted y yo todos los días los que tenemos que estar mosca. Había un viejito que una vez fue a dar una charla a la escuela José Francisco y llevó unos, ¿cómo llaman esto que ponen para ver? No me acuerdo bien. Y él la llamaba a la charla Operación Mosca. Somos nosotros los que teníamos que estar mosca. ¿Mosca con qué? ¿Saben, hermanos? Que los más grandes enemigos que nosotros tenemos del Evangelio somos nosotros mismos. No es el que está a su lado el más grande enemigo. El más grande enemigo somos nosotros mismos. A veces nos queremos quedar durmiendo en la casa, ¿verdad? ¿Cuál es el enemigo?
Usted mismo. Usted y yo somos los que nos dejamos a veces invadir por pensamientos. No, nadie me quiere, nadie. Ah, pues nadie lo va a querer. Bueno, si nadie me quiere, yo sí me quiero. Por eso me voy a bañar bien bañado. Y me voy a echar buen jabón. Y me voy a poner mi colonita y mi cosa. La mayoría de los hombres, cuando las mujeres lo dejan, se tiran al abandono. Al abandono total. Cuando debería de ser lo contrario, ¿verdad? Se viste mejor. Así nos pasa a nosotros, hermanos. Los mayores enemigos que nosotros tenemos del Evangelio somos nosotros mismos. Nos llenamos de egoísmo. Nos llenamos de rencor, nos llenamos de odio. Alguien dijo en una oportunidad, yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza. ¿Puede alguno de ustedes evitar que las aves vuelen sobre su cabeza? Ninguno, ¿verdad? No podemos evitar. A mí a veces cuando estoy trabajando me pasan los amuros así. Los amuros, hermano. Comen hasta corozo. Están ya sofisticados los amuros. Yo no puedo evitar que vuelen sobre mi cabeza. ¿Saben qué sí puedo evitar? Que hagan nido en mi cabeza. Y hay cosas que a veces vienen a hacer nido en nuestra cabeza. Ya no sirvo para nada. No, ya no sirvo para nada. No, yo soy un fracasado. Ya hizo nido en su cabeza. Dios es Dios de oportunidades. Dios es Dios de oportunidades. Él le dijo a Josué, solamente Josué, yo te pido una cosa. Esfuérzate y sé valiente. La mayoría de los que han tenido las cosas y las tienen es porque se han forzado bajo la mano de Dios y se han forzado. ¿Sabe, hermano? A veces me quedo orando en un palo allá de mamón que hay allá donde mi hermano y me pongo a ver el cacao. Estaba viendo que casi la mayoría están floreados, matas así. Donde mi hermano, 1 año de que tiene, 1 año. Cuando llegamos ahí, nosotros llegamos sin una puya. Y yo le contaba a alguien, sin nada. Con sudor nuestro, hermano, con esfuerzo y la mano de Dios sobre nosotros. Pero ni un bolívar siquiera para comprar 1 litro de veneno. Ni un bolívar. Pero hoy le doy gracias al Señor porque las veo bonitas, hermano. Y le pido al Señor que las bendiga. Usted, todo es esfuerzo, hermano. El Señor siempre, él le dijo a Josué, él le pudo haber dicho a Josué, mira Josué, vaya tranquilo. Si quiere acuéstese a dormir que yo voy a derrotar a todos y usted va a pasar el río y usted va a andar para allá y para acá y yo los voy a derrotar a todos los voy a tirar muertos. No, Señor. Él le dijo, esfuérzate y sé valiente, y fueron a pelear la batalla. Aún cuando conquistaron a Jericó, ¿saben qué hicieron? Dieron 7 vueltas. El Señor dijo, de 7 vueltas. Él pudo haber eliminado a todos los que estaban dentro de Jericó. Dios tiene el poder y el señorío sobre todas las cosas, pero Dios nos pide a usted y a mí que debemos de hacer algo. Gloria a Dios por las hermanas que se paran a cantar aquí. Usted no sabe, usted ni yo nos imaginamos. Bueno, yo sí me imagino porque yo sé cuánto uno sufre para preparar un sermón. A veces se tiene que trasnochar.
¿No saben cuánto sufren ellas para entonar un canto acá? Ensayarlo, practicarlo. Pero esa es la parte que les toca, porque Dios le dice fuerza. ¿Con cuánto comienzo? ¿Sabe, hermano? Yo siempre les he dicho a ustedes, les he dicho esto. El Señor dijo que usted y yo teníamos que ser cabeza y no cola. Colgate venía de un hogar cristiano. Era un jovencito, él mantenía a su mamá. Él salía a vender cositas en la calle. Y él salía a vender pasta de dientes. Y salía a vender otras cosas a la calle. Colgate se ganaba 3 bolívares, $3 a la semana. Para la mamá, para él. Pero lo primero que hacía Colgate, sacaba los diezmos de la iglesia. Eso era lo primero que él hacía. Un jovencito, un niño. Y Colgate orándole al Señor. Él le oraba al Señor. Hermanos, los niños tenemos que enseñarlos a que le oren al Señor. Y llegó Colgate un día y el Señor lo puso en gracia. El Señor conocía el corazón de Colgate. Qué bueno que Dios conoce nuestro corazón. Usted no se preocupe por los demás. Usted preocúpese que Dios conoce el corazón tuyo. Y Dios conoce sus luchas. Le puso el Señor a Colgate y Colgate comenzó a hacer una pasta de dientes. Y comenzó Colgate a vender por la calle su propia pasta de dientes. Y comenzó a hacer dinerito. Y entre más hacía, más le daba al Señor. Y un día hizo un trato con el Señor Todopoderoso y le dijo: yo te voy a dar el 60%. Si tú sigues bendiciendo mi negocio. Y le dio el 60%. Y expandió su negocio, como lo dijo allá aquel hombre llamado Jabes, ¿se recuerdan? Allá en Números. Jabes, una de las cosas que le dijo al Señor: Señor, expande mi territorio. ¿Sabe qué le quiso decir Jabes al Señor? Le dijo 2 cosas en su oración. La única oración que encontramos, la única vez que encontramos a Jabes en la palabra de Dios. Él le dijo: Señor, guárdame del mal para que no me dañe. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y le daña la vida a quien sea. Le ponen cáncer, le ponen pena. Para usted, para dañarle la vida a quien sea. Y la segunda cosa que le dijo es: y ensancha mi territorio, expande mi territorio. ¿Qué le quiso decir Jabes? Haz que yo crezca en todo. Y dice que llegó a ser uno de los más poderosos. Jabes. Dios puede ensanchar su territorio. Quizás usted comenzó con un negocito, pero mañana tengo una cadena de negocios. Pero usted tiene que comenzar con lo que tiene. ¿Y qué tiene usted? Lo mismo que yo tengo. Las manos, los pies, la vida, la fuerza, la salud. Use esa salud que tiene ahora. No pierde el tiempo. A veces perdemos el tiempo, pasamos 1 año, 2 años, 3 años perdiendo el tiempo en lo que no deberíamos de estar. A veces sentados. Y Dios le dijo a Colgate, y Colgate expandió su territorio. Después vino la Palmolive. Bueno, ¿qué no vino?
¿Qué no vino? Hermanos, y cuando Colgate murió, ¿sabe cuánto le estaba dando al Señor? El 90% y él se quedaba con el 10%. Un hombre de fe, un hombre que le creía a Dios. Y con ese 10%, el más millonario. ¿Y a dónde no ha llegado la Colgate? Ya murió, ya partió con el Señor. ¿Dónde comenzó él? ¿Dónde comenzó? De la nada. Pero ¿sabe qué tenía? Disposición. Se esforzaba, era valiente y iba de la mano con el que reina y vive por los siglos de los siglos. Pero a veces usted y yo ya no nos queremos congregar porque tenemos que ir a atender el negocio. Así de prosperidad. Porque no está en primer lugar el que vive y reina por los siglos de los siglos. No está en primer lugar, ¿verdad? Habrá un juicio, hermanos. No hay excepción de personas. En ese juicio. En ese juicio van a estar todos aquellos que no quisieron al Señor Jesucristo, que rechazaron a Cristo. Vamos un momentico a unos textos que estamos memorizando aquí en el estudio bíblico. Juan 3. A ese juicio, y ese juicio terrible que se le acerca a la humanidad, va a ser un juicio para los impíos. La Biblia lo llama impíos. ¿Quién es un impío? El que ha rechazado la gracia, ha rechazado lo que Cristo hizo en la cruz por él. Juan capítulo 3 dice así: porque no envió, versículo 16, perdón, hermano, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La palabra unigénito significa único. Único en su vida espiritual. Único. El Hijo que Dios ama ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿qué pasa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No lo envió con la finalidad de condenar al mundo, hermano, de enjuiciar al mundo. No lo envió, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el ideal de Dios. Voy a explicarle dos cosas, hermano, aquí rapidito, y quiero que no me vayan a malentender. El ideal de Dios, Dios tiene dos voluntades, hermano. La voluntad directiva, que la vemos acá. La voluntad directiva es que Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso Él envió a su Hijo. Él no quiere, hermano. Su corazón no está que nadie se pierda. Esa es la voluntad directiva. Así como Dios quiere que los matrimonios permanezcan, Dios no quiere separaciones matrimoniales. Dios no quiere divorcios. Esa es su voluntad directiva, teológicamente. Pero hay una segunda voluntad de Dios, la voluntad permisiva. ¿Cuál es la voluntad permisiva?
matrimonio se separe, que sea la muerte lo que los separe. Pero si usted se casa y quizá usted no midió bien, en estos días veía a una doctora que la entrevistaban y a ella le preguntaban esto, le preguntaban, ¿cuál es la peor decisión que usted ha tomado en su vida? No sé si ustedes la han visto. Ella dijo, la peor decisión que yo he tomado en mi vida es casarme con un hombre que no tiene mente. ¿Sí me entienden, hermano? Entonces quizás usted se casó con un hombre que no tenía cabeza, que tenía cabeza pero que no tenía mente, porque habemos algunos que pensamos con los pies, ¿verdad? Y no con la cabeza. Y ese hombre resulta que a usted la llega a maltratar, la estropea, le llega borracho y para usted de contar. ¿Cuál es la voluntad permisiva de Dios? Y muchas otras cosas más, hermano, que no les voy a decir. La voluntad permisiva de Dios es que usted se separe de ese hombre. Esa es la voluntad permisiva de Dios. ¿Sí me entienden? O usted se separe de esa mujer. Esa es la voluntad permisiva. La voluntad permisiva de Dios es, ¿no quieres venir a Cristo? ¿No quieres? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Mire lo que dice el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios lo puso, Dios lo dio a su Hijo, su voluntad directiva es que nadie se pierda, pero como la gente no quiere creer en Él, como la gente no quiere venir a sus pies, entonces Dios en su voluntad permisiva, bueno, si usted se quiere perder, entonces piérdase, pero yo ya hice lo mío. Si usted no quiere a Cristo, no importa. Váyase donde el brujo, vaya donde usted quiera, siga tomando, siga en aquello, siga allá, siga acá. Siga creyendo las mentiras de las religiones. Síganlas creyendo. ¿Sabe por qué mucha gente le gusta el catolicismo romano? Porque ahí puede hacer lo que le da la gana. Y su teología se lo ayuda. Porque entonces cuando usted se muera, le vamos a hacer unas misas, le vamos a hacer unos rezos y lo vamos a sacar de pena y lo vamos a llevar a casa. Además, haga lo que le dé la gana porque de todos modos usted va a ir al purgatorio a pagar allí. Y de allí sale para allá, al cielo. ¿Para qué entonces ser católico? ¿Para qué hacer aquello? De todos modos vas a tener que ir al purgatorio. ¿Se dan de cuenta lo que es la peste de religión que muchos tienen? No, el Señor es claro en su palabra. El que en Él cree no será condenado, pero el que en Él cree, dice así: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya parte desde aquí condenado. Parte desde aquí condenado, porque no ha creído, ¿en quién? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Cuál es la luz? Jesucristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabe por qué la gente no quiere venir a los pies de Cristo? Porque necesitan seguir parrandeando.
Porque necesitan seguir con la amante. Porque necesitan seguir echándose una de vez en cuando, tener la libertad para echarse una de vez en cuando. Y pare usted de contar. Necesitan seguir tracaleando, necesitan seguir. Por eso no vienen a la luz. ¿Sabe por qué no vienen a la luz? Porque el que viene a la luz y tiene un contacto todos los días con este libro, hermano, es como cuando usted se ve en un espejo. Cuando usted se ve en un espejo, usted se da de cuenta que está bien peinadito, no como yo que todo el tiempo ando despelucado. Cuando usted se ve en un espejo, usted se da de cuenta que la camisa le quedó un botón más arriba de otro, ¿verdad? Y por eso muchos no vienen a las escrituras, hermano, no vienen aquí. No vienen a este espejo, porque aquí en este espejo les va a decir, tiene arrugada la corbata. Y por eso no vienen a Cristo, hermano. Porque venir a Cristo significa que todos los días tiene que venir a este espejo. Y le dice el espejo, estás odiando, estás odiando, estás odiando. Estás con el corazón lleno de odio. Estás así, estás así, estás así. Yo prefiero no tener nadie que me diga nada. ¿Verdad que sí? Por eso la gente no viene a los pies de Cristo, hermano. No viene a Jesucristo. Y dice el 36. ¿Sí? El que tenemos para memorizar esta semana. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Parte de aquí con vida eterna, no necesita ir a un purgatorio. De aquí se parte condenado o de aquí se parte salvo. Pero el que cree en el Hijo, el que ama a su Hijo, el que ha venido a los pies de Él, el que ha entregado su vida, el que se ha reconocido un miserable pecador, el que se ha apropiado de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, el que está dispuesto a seguirle. Los apóstoles dijeron, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. El que está dispuesto a dejarlo todo por el Señor tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, ¿qué sucede con él? No verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. A ellos va a ser el juicio, hermano. Para ellos va a ser el juicio. ¿Saben que en una oportunidad un pavo venezolano agarró a su pavo y se fue para Estados Unidos? Agarraron un avión, se fueron para Estados Unidos. Al llegar allá al terminal, en Estados Unidos, se fueron por el aeropuerto, se fueron por el terminal, y unos hombres le pegaron atrás y agarraron al pavo y agarraron a la pava. Los llevaban guindando y llegaron allá donde la señora. Le dijeron, mamá, ya tenemos pavo para el día de acción de gracia. Entonces el pavo le dijo a la pava, ¿quién me manda a mí a tonto haber venido acá? Si yo sabía que al día de gracia los pavos se los comen aquí. Hermanos, si usted se pierde, es porque usted quiere. Pero la Biblia ya le ha dicho a usted que hay una condenación para el que no está en Cristo, para el que rechaza a Cristo. Entonces le va a pasar como el pavo.
Hay una condenación para el que rechaza al Señor Jesucristo. Pero para el que ama a Cristo, para el que quiere a Cristo, vamos a Isaías. Se me está yendo el tiempo. Isaías, capítulo 65. Isaías 65. Hay bendiciones para el que ama al Señor y viene a los pies de Él y le sigue. Dice la palabra de Dios así. Pero antes, hermanos, quiero pedirles, dejen la marca ahí, en Isaías 65, y quiero pedirles que vayamos a Marcos 12. Marcos 12, Nuevo Testamento. Perdónenme que... Marcos 12. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Porque la iglesia, el que ha puesto su fe en Cristo, no va a pasar por esa gran tribulación, hermano. Por eso, tiempo terrible que vendrá para la humanidad. Dice así el 18, ¿sí? 12, 18. Marcos 12, 18. Dice así. Entonces vinieron a él dos saduceos, vinieron a Cristo. Dos saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: hermanos, hay gente que cree que no hay resurrección, hay gente que cree que hay reencarnación y están llenas las religiones, hay cantidad de religiones que están creyendo que hay reencarnación, que no hay resurrección. Y en tiempo de Jesús los saduceos creían que no había resurrección, pero el Señor enseña que hay resurrección, que habrá resurrección. Algunos religiones ahora, entre ese el gnosticismo y muchas otras más, la metafísica y casi todas las religiones orientales, aquella que trae un pescadito negro y un pescadito blanco, sí. Algunas personas lo usan aquí colgando, aquí como un medallón. Creen que es reencarnación, es decir, que cuando usted muera va a reencarnar en una vaca. Imagínense, si usted reencarna en una vaca y llega a caer para allá por el Ombuma, va a llevar palo. Dice así. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Esta era una ley en Israel, hermano, que se encuentra en Deuteronomios, capítulo 25, 5, si quiere usted, anótelo para que lo lea en su casa. Esa era una ley. Y es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo, apelando a esa ley. Que si una esposa, si una mujer tenía un marido y ese marido moría, pero ella no había dejado hijos, él no había dejado hijos con ella se tenía que casar con otro hermano. Y así sucesivamente. Tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella otra vez y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero, la misma manera.
Y así los 7. Tuvo 7 esposos, 7 hermanos. Y ninguno dejaron descendencia. Es lo que está diciéndole este hombre al Señor Jesucristo. Y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. Se le murió de vieja en un parió. Y dice así. En la resurrección, me está diciendo este saduceo que no creía en la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús le dijo, no erréis, estás equivocado por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. En el cielo no hay matrimonio, hermano. En el cielo seremos como los ángeles. No hay matrimonio, es lo que el Señor está diciendo. Pero respecto, 26, ¿sí? Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? Diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo 3, capítulo 3. Dios no es Dios ¿de qué cosa? Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivo. Así que vosotros muchos erráis. Dios no es Dios de muertos. ¿Sabe, hermano? Hay gente que cuando alguien le muere, le quieren hacer la mejor tumba. No le llevaron pero ni una arepa rellena con carne, pero sí le quieren hacer la mejor tumba. Porque él se lo merece. Algunos se contaminan con el muerto y quieren estar todos los días allá. No vaya a perder usted el tiempo. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivo. Es Dios de vivo. No se empiche usted con un muerto, sea su mamá, sea su tío, sea su abuela, sea su hermano, sea quien sea. No se empiche con un muerto, rindiéndole culto. Si no quiso a Cristo, partió perdido, pero él sigue vivo. Y si tiene a Cristo, él vive y vive para Cristo. Y no está ahí. Ahí solamente está la botella en la que estaba el líquido. Ese solamente es un envase. En el cielo no habrá casamiento. Seremos como los ángeles. Pero sí nos vamos a volver a casar. Y esa la vamos a dejar para el próximo domingo, para que usted venga. Porque el tiempo se me fue. Pero hasta que estemos con Cristo en el cielo, hasta que estemos en el paraíso celestial, no va a haber matrimonio. No va a haber matrimonio. Allá no va a haber matrimonio. El próximo domingo vamos a ver cuándo va a haber nuevo matrimonio. Padre Santo, uno que se de pie, hermano. Padre Santo, adoramos tu nombre en esta mañana, porque eres bendito y digno de ser supremamente adorado. Toda la gloria y la honra son tuyas y toda la alabanza te pertenece a ti.
Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos da la seguridad y nos hace estar seguros, seguros de dónde venimos, seguros quiénes somos y seguros dónde vamos. Aquel que no tenga esa seguridad, a través del Espíritu Santo obra en su vida y redargúyele de pecado, de justicia y de juicio, y abre sus oídos espirituales, Dios amado, en el nombre bendito de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Te lo rogamos, pero también te ruego que cada día sea iluminando nuestra mente con tu palabra gloriosa y nos ayude a caminar por fe y no por vista, y andar, como dice tu palabra, santa, santa, justa y piadosamente en toda buena obra y bajo la comunión del Espíritu Santo, Señor, sujetos a tu palabra y haciendo tu voluntad. Te lo ruego en Cristo tu Hijo amado, aquel que necesite en este lugar un milagro de parte tuya, Señor, un milagro en su salud, un milagro en su vida, sea el milagro que sea un milagro económico, un milagro en un familiar de él, en un hijo, en una hija, en su propia vida. Te ruego, conforme a sus múltiples piedades y sus bondades, y en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, que obre de manera especial en su vida, Señor. Porque tú sigues siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Tú sigues vivo. Tú sigues moviéndote en medio de tu pueblo y en medio de tu creación. Tú sigues. Y nosotros, eres tú nuestra esperanza, nuestra única confianza. Por eso rogamos tu ayuda en el nombre de Jesucristo. Y ruego que bendigas este remanente, Señor, y el que no pudo venir, donde quiera que esté, Señor, tú le bendigas, le guardes, le cuides y tengas misericordia de él. Bendícele lo que ha puesto en sus manos, Señor. Bendice su Alteza de Amasar. Bendice sus entradas y salidas durante esta semana, Señor bendito. Por favor, te lo ruego en Cristo Jesús. Te rogamos por nuestra amada Venezuela, por aquellos que todavía hoy están bajo los escombros, que tienen vida, que tú les has permitido tener todavía vida. Ayúdales aquí en medio donde se encuentran, Señor. Por favor, tu misericordia sea sobre ellos para ayudarlos. Pero también te rogamos que consueles al que necesita ser consolado, que le fortalezca, le cuide, le guardes. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén.